Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer a dedos de merlina. Se los quería mostrar cómo me quedó. Así se ve por la parte de adelante y por la parte de atrás. Le he puesto alambre también para que los dedos se puedan mover y así lo puedan colocar como a ustedes más les guste. Este dedo me mide aproximadamente desde acá hasta la parte de arriba unos 15 centímetros. Espero que les guste, así que comencemos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar: he utilizado hilo de algodón color piel, un poco de color negro para bordarle la parte de acá de las cicatrices, y también vamos a utilizar un crochet 2.5 milímetros. Este algodón me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5, pero siempre para hacer amigurumis es recomendable tejer con un número menos al que nos recomienda la etiqueta. Ya, y este hilo de algodón es de 4 hebras también. También vamos a necesitar una tijera o un corte hilachas, una aguja lanera, marcadores de puntos, y este de acá es un alambre delgado que yo he conseguido para poder articular la mano. También necesitaremos relleno sintético para poder rellenar la mano, y esos serían todos los materiales, así que comencemos. Comenzamos con el hilo de color piel haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos hebra para cerrar el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Ya? Entonces ingresamos aquí en el primer punto y vamos a ir tejiendo los aumentos, es hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces ahí ya hicimos 1, acá 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tengo 11 en el último punto y otro punto más. En el último punto serían los 12 puntos en la segunda vuelta, porque hemos hecho 6 aumentos. Ya, ahora en la tercera vuelta tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Desde esta vuelta, que es la vuelta 3, hasta la vuelta 17 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, o sea 12 puntos bajos en cada vuelta. Ya, entonces tejemos hasta la vuelta 17 y volvemos. Les quería mostrar que ya terminé acá, llegué hasta la vuelta 17, y de este vamos a hacer 3 dedos iguales hasta la vuelta 17. Ya, estos vendrían a ser los 3 dedos del medio, el índice, el medio y el anular. Ya, y para hacer el dedo meñique y el dedo pulgar vamos a comenzar igual haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la segunda vuelta 6 aumentos, y a partir de la tercera vuelta tejemos un punto bajo en cada punto, que van a ser 12, y desde la vuelta 3 hasta la vuelta 14 vamos a tejer 12 puntos bajos en cada punto, en cada vuelta. Ya, entonces eso es lo que vamos a tejer: 3 dedos hasta la vuelta 17 tejiendo 12 puntos bajos en cada vuelta, y los dos dedos que vamos a tejer igual de la misma manera 12 puntos bajos en cada vuelta, pero solamente hasta la vuelta 14. Acá ya voy 1, faltaría uno más para llegar a la vuelta 14. Ven, acá he empezado de la misma manera con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hice 6 aumentos y me quedaron 12, y ahora en la tercera vuelta voy a tejer solamente un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 14. Ya, y cuando llegue a la vuelta 14 aquí no vamos a cortar la hebra. En estos 4 dedos sí hemos cortado hebra. Ya, aquí sí hemos cortado hebra, pero en este último
no cortamos la hebra, llegamos a la vuelta 14 y de ahí vamos a seguir tejiendo para unir todos los dedos. Ya, entonces voy a tejer hasta la vuelta 14 y volvemos. Aquí ya terminé el último dedo hasta la vuelta 14 y aquí no vamos a cortar hebra porque vamos a unirlos. En este mismo tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, hay que marcar siempre el primer punto que tejemos para no perdernos en las vueltas, ¿ya? Acá serían 3, 4, 5 y 6. Este que es igual que este lo dejamos para después porque va a ser el pulgar, que lo vamos a unir después. Agarramos los 3 dedos que son hasta la vuelta 17, los más grandes, agarramos uno y también vamos a unirlo acá tejiendo 6 puntos bajos. Acá tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agarramos otro más y lo unimos igual con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este de acá, que sería el cuarto dedo, también lo vamos a tejer uniéndolo con 6 puntos bajos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero este último dedo le damos toda la vuelta hasta aquí, o sea, tejemos los 12 puntos bajos de este último dedo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, y ahora ven, por este lado de acá tenemos que tejer los 6 puntos bajos que nos quedan de cada dedo hasta llegar aquí. Ya, entonces aquí nos pasamos al dedo de aquí y tejemos los 6 puntos bajos que nos quedan acá por este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos pasamos al siguiente dedo y también nos quedan acá 6 puntos bajos y los tejemos igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos pasamos al siguiente dedo y también tejemos los 6 puntos bajos que nos quedan aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces en total en esta vuelta, que vendría a ser la vuelta 18, vamos a tener en total 48 puntos bajos. ¿Ya? Igual acá en la unión de cada dedo quedan unos pequeños agujeros y al final, cuando ya terminemos de tejer toda la mano, le vamos a dar unas puntaditas para cerrarlos bien. ¿Ya? Ahora nos toca hacer la vuelta 19 y desde la vuelta 19 hasta la vuelta 22 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ya? Entonces tejemos hasta la vuelta 22 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 22. Ahora vamos a unir el pulgar, pero primero vamos a tejer 24 puntos. ¿Ya? Entonces comenzamos aquí. 1, lo marcamos,
y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5. Aquí ya voy 23 y sería con este 24. Ahora agarramos el último dedo que vamos a unir y lo unimos así y tejemos los 12 puntos de ese dedo, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 11 y 12. Ya tejí los 12 puntos de este dedo pulgar y ahora aquí me van a quedar 24 puntos hasta llegar de nuevo acá. Entonces voy a tejer los 24 puntos que tengo aquí. 1, 2, 3. Aquí ya voy 23 y 24 puntos. Entonces en esta vuelta donde hemos unido el dedo pulgar nos van a quedar en total 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 24 y desde la vuelta 24 hasta la vuelta 27 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 60 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 27 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 27, pero antes de seguir le vamos a colocar el alambre. Lo que tienen que hacer es medir así en cada dedo, para los 4 dedos el alambre y para el dedo de acá, que este es un poco más arriba, y después le dan vuelta, lo giran, y acá en la parte de arriba igual, ya de la misma manera también le dan vuelta así y lo giran para que la punta quede para abajo. Ya de ahí se lo colocan acá los dedos, lo colocan bien en cada dedo, lo acomodan para después poder ir rellenando los dedos. Cuando ya han acomodado bien el alambre, lo que vamos a hacer es que de a pocos vamos a ir rellenando cada dedo, ya así se van ayudando con una tijera o con un palito, con los que ustedes se sientan más cómodas, y lo van rellenando antes de seguir, así de esta manera cada dedo. Ya terminé acá de colocarle el algodón, el relleno a cada dedo, y la parte de acá arriba le he puesto cinta para tapar la parte de la punta del alambre que queda, para que se quede más seguro ahí. Ahora vamos a seguir y nos tocaría hacer la vuelta 28, y en la vuelta 28 vamos a tejer 8 puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto y vamos a seguir tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y seguimos con la disminución, y esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 29, y la vuelta 29 y la 30 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 54 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 30 y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 31 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos la disminución y esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta
nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 35 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 36 y desde la vuelta 36 hasta la vuelta 43 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 36 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 43 y volvemos. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta número 44 y vamos a tejer los 36 puntos altos que nos quedan, pero por la hebra de atrás, ¿ya? Entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás, y al final nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, acá ya terminé de tejer todos estos puntos por la hebra de atrás y antes de seguir lo que van a hacer es rellenarlo bien, ya, para ir formando bien nuestra mano. Ahora vamos a seguir y nos va a tocar hacer disminuciones para ya poder cerrar la mano. Entonces vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo 2, 3, 4 puntos y una disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 46 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. ¿Ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, el segundo, el tercero y hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 47 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Antes de seguir disminuyendo vamos a rellenar para ver si está bien el relleno hasta donde vamos a terminar y cerrarlo, ¿ya? Entonces recuerden, esto no va a quedar así para arriba, esta parte va a quedar así porque al final cuando lo cerremos con el hilo que nos sobra vamos a ingresarlo por acá adentro para que esto nos quede así, o sea, para que la mano nos quede así, esta parte como hundida para abajo, ¿ya? Entonces lo rellenan de manera de que cuando lo vayamos a cerrar solamente el relleno quede hasta ahí. Ahora sí nos toca hacer la vuelta 48 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos nuestro punto y hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 49 y en la vuelta 49 vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ya, entonces empezamos aquí haciendo nuestra primera disminución, aquí la segunda,
la tercera disminución, aquí hice la quinta disminución y ahora la última disminución, que sería la sexta, y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, una cadena, y dejamos un poco de hebra para coser. Miren, ahora con la aguja lanera vamos a ingresar la hebra que hemos dejado y vamos a agarrar solamente las 6 hebras de adelante que nos quedan de los 6 puntos. Ya, entonces agarramos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar y por ahí mismo vamos a ingresar y vamos a salir por la parte de atrás de la mano, por aquí, por la parte de atrás, y vamos a jalar y vamos a acomodar esto para que nos quede esta parte hundida para adentro, ahí más o menos, para que la mano nos quede así. Ven que esto no quede tan arriba, sino que quede así, así, más plano. Entonces cuando ya hemos jalado ahí, acá atrás lo que vamos a hacer es agarrar una hebrita y hacer un nudito y escondemos la hebra y salimos por otro lado. ¿Ven? Y así ya se nos quedó escondida. Miren, como acá todavía me queda un poquito de hebra, en vez de cortarla voy a aprovechar en coser aquí. ¿Ven estos agujeritos que nos quedan entre los dedos? Ya, con la hebra que les queda lo van cerrando, si no agarran un poco de hebra también y ingresan por aquí en cada agujerito que tenemos ahí, y lo único que hacemos es pasarlo así de un lado para otro hasta que ya no se note el agujerito, y así en cada dedo. Ya lo vamos a ir pasando para que quede bien cerrado y se vea más bonito. Ven, así ya no se nota, así. Miren, ahora para hacerle estas marcas que tiene acá, yo ya le hice esta de aquí que sale desde acá. Miren, desde este dedo hasta la parte de arriba, lo hice hasta aquí, pero después para la parte de atrás sigue un poquito más acá, así que después le voy a mostrar cómo queda en la parte de atrás para que ustedes lo sigan. Y acá también tiene esta parte de acá y acá atrás sigue también hasta aquí. Ya, cuando lo termine ahí les muestro. Y acá tiene cruzado aquí en este dedo también. Entonces lo que voy a hacer, ingresan por cualquier parte, más o menos por aquí, jalamos hebra y lo cruzan así encima del dedo, más o menos ahí. Entonces esto nos va a quedar así y salen por acá encima porque le vamos a hacer esas líneas cruzadas que tiene. Entonces lo van a acomodar bien así y van cruzando así encima, van jalando así, ven, y van cruzando de esta manera, pasan así ven, y así van a ir cruzando encima hasta formar todas las marcas que tiene en cada dedo, en el dedo de acá, encima de la mano y en la parte de acá. Ahorita que termino la parte de atrás les voy a enseñar cómo queda atrás para que también lo hagan. Miren, en la parte de arriba también le voy a bordar de esta manera, pasando así, ven, entro por acá arriba y salgo acá, jalamos y vamos bordando así por todo el alrededor de lo que es la mano, así, ven, y así nos queda.
toda la parte de arriba bordada también. Miren, acá ya terminé de bordarle todas las marcas que tiene en la mano y la parte de acá arriba, y quería mostrarles la parte de atrás para que ustedes también lo puedan hacer. Es como que aquí está la parte de adelante y sigue aquí así cruzado hasta la parte de atrás. Igual la parte de acá, la parte de adelante va así, así por abajo, así, y sale por aquí, ¿ven? Y la parte de acá también, de adelante va así y sale un poco para atrás. Así se ve la parte de atrás para que así lo puedan bordar. Como es como la continuación de la parte de adelante. Y para terminar, con sombras de ojos, la que ustedes tengan. Yo he utilizado un color más o menos, es como un rojo, pero un rojo oscuro. Agarran la sombra y lo que yo he hecho es pintarlo así. Lo van pintando así por todo el borde de cada línea que hemos bordado, para que dé ese aspecto de la mano de dedos, que es así como más oscura en las cicatrices que tiene en la mano, ¿ya? Entonces lo van pintando así en todo el borde y también la parte de acá arriba. Y miren, este sería el resultado. Como los dedos son articulados, los vamos acomodando así de manera que quede así doblados, para que se vea más como la mano de dedos, ¿ven? Y este es el resultado. Espero que les guste, y si es así, no se olviden de darle una manito arriba, de suscribirse al canal y de compartir el video. Espero que si lo hacen me puedan etiquetar en mis redes como @tejidosyos. En la descripción les dejo mis redes y nos vemos hasta el siguiente tutorial.